este tutorial vamos a poder responder varias preguntas del examen de bachillerato sobre funciones. Vamos a poder responder la pregunta ¿cómo saber si una relación es una función? O cómo encontrar el intervalo donde una función tiene inversa. También, cómo saber si una relación compuesta es una función. Una función está formada por dos conjuntos. El conjunto de partida se llama dominio y el conjunto de llegada se llama codominio. En este caso, en el dominio tenemos el cuadrado blanco, el cuadrado rojo y el cuadrado celeste. En el dominio están los elementos X y en el codominio están los elementos Y que se denominan imágenes de X. Los requisitos para tener una función consisten en que todo elemento del dominio debe tener una imagen y solo una. Cuando analizo una función no es necesario saber lo que ocurre en el codominio, en este caso el conjunto rosado. Solo me tengo que fijar en los elementos del dominio y que cada elemento tenga una y solo una imagen. Ahora tenemos un conjunto de salida en que agregamos un cuadrado que es azul oscuro. Si este cuadrado azul oscuro no tiene imagen, entonces no es una función. O veamos este otro caso, en el cual el cuadrado celeste tiene dos imágenes. Por lo tanto, como no cumple con el requisito de que cada elemento del dominio debe tener una y solo una imagen, esto no es una función. Vamos a analizar ahora un problema de la convocatoria 1 del 2024. Se trata de dos relaciones, la T y la R. Veamos lo siguiente. Hay que decir si es falso o verdadero. Bueno, en 1, sea A igual menos 2, 2, es decir, es el conjunto de salida del dominio, y B igual a 0. Y ahora establecemos qué tipo de relación hay entre los dos conjuntos A y B. T es la relación que va de A a B, tal que tenemos el par ordenado XY, donde Y es igual a X al cuadrado menos 4. Entonces, en el dominio tenemos X y en el codominio tenemos Y. A partir de eso podemos hacer una relación numérica, en este caso Y es igual a X al cuadrado menos 4. Y empezamos a hacer la comprobación. Calculamos la imagen de menos 2 a través de la ecuación. Menos 2 al cuadrado, 4, menos 4, 0. 0 es elemento de B. Entonces podemos establecer que la imagen de menos 2 es 0. Hay una y solamente una imagen. Hacemos lo mismo con 2. 2 al cuadrado menos 4, 0 y 0 es elemento de B. Entonces 2 tiene como imagen 0 y es una y solamente una. Por lo tanto se trata de una función. Analizamos ahora la relación 2. El conjunto de salida es menos 1, 2 y tenemos que encontrar las imágenes a través de la relación x menos 2. Entonces, menos 1 menos 2 es igual a menos 3 a través de la relación aritmética. La imagen de menos 1 es por tanto menos 3, pero podemos observar que menos 3 no es parte del codominio, o sea, del conjunto de llegada D. Por tanto, la relación es falsa, porque contradice el requisito de una función. Todo elemento del dominio debe tener una imagen y solamente una. Menos 1, por tanto, no tiene imagen. Entonces 2 es falsa y el resultado de esta pregunta es que solo la relación T es correcta. Por tanto, solo la respuesta C es la correcta. Vamos a analizar el siguiente caso de la segunda convocatoria del 2023, que es muy parecido al anterior. Hay que analizar dos relaciones y ver si son verdaderas o falsas las funciones. En el caso de la primera tenemos el conjunto de partida menos 1, 1 y la relación x al cuadrado menos 1. Calculamos la imagen de menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1, menos 1, 0. Y 0 es elemento del codominio que es E. Por lo tanto, la imagen de menos 1 es 0. Ahora calculamos la imagen de 1. 1 al cuadrado menos 1, 0. 0 es elemento de E, como hemos dicho. Por lo tanto, la imagen de 1 es también 0. Como menos 1 y 1 tienen imagen, aunque sea la misma, cumplen con el requisito de ser una función. Ahora analicemos la número 2. Partimos de el conjunto A, que es el dominio menos 4, 0, y la relación x más 4. Calculamos la imagen de menos 4 más 4, 0. 0 es elemento de B, el codominio, por tanto la imagen de menos 4 es 0. Ahora calculamos la imagen de 0. 0 más 4, 4.
y 4 es elemento de B, que es el codominio. Por lo tanto, 0 tiene como imagen a 4. Como tenemos que menos 4 y 0 tienen una imagen y solamente una imagen, entonces la relación 2 es también una función. No importa que hayan elementos en B en el codominio que no tengan preimagen. Entonces la respuesta es que las dos son correctas, por tanto es la respuesta A, ambas. Análisis de la función inversa. Para saber si una función posee inversa, tenemos que analizar la configuración del codominio. Ya sabemos que una función tiene una restricción en el dominio. Esa restricción es que cada elemento del dominio debe tener una y solamente una imagen. En el dominio tenemos las X para graficar en el plano cartesiano y tenemos las preimágenes de los elementos del codominio. En el codominio tenemos las imágenes del dominio y tenemos la Y para graficarla en el plano cartesiano. La configuración del codominio puede variar y de acuerdo a esa variación podemos saber si la función tiene inversa o no tiene inversa. El ámbito o rango se lee en el codominio. El rango o ámbito es un conjunto que está formado por elementos del codominio que tienen preimágenes. Entonces, cada elemento del codominio que tiene una preimagen forma parte del rango o el ámbito. En este caso pueden haber elementos del codominio que no tengan preimagen. Si todos los elementos del codominio tienen preimagen, el codominio y el rango son iguales. Vamos a analizar una conformación muy especial del codominio. En esa conformación vamos a tener que no van a haber elementos del codominio sin preimagen. Es decir, todos los elementos del codominio deben tener una preimagen y solamente una nada más. Cuando tenemos esta conformación y es una función, la denominamos biyectiva. Una función biyectiva tiene inversa. De hecho, es la única conformación del codominio que nos permite tener inversa. En la inversa cambiamos la situación. El codominio se transforma en el conjunto de partida y el dominio se transforma en el conjunto de llegada. Por lo tanto, es como si intercambiáramos las X con las Y. Esto se puede hacer solamente en el caso de la biyectiva y denominamos una función inversa como f a la menos 1. De hecho, tenemos que cambiar los roles de X y Y en la expresión numérica para encontrar la inversa de una función. Ahora, una configuración que no tiene inversa es la función del tipo inyectiva. Bueno, esta configuración es 1 a 1, es decir, los elementos del codominio que tienen preimágenes tienen una y solamente una, pero en la función tipo inyectiva se puede dar el caso de que exista un elemento del codominio que no tenga preimagen. Y este es justamente el problema para que no tenga inversa. Cuando existe un elemento del codominio que no tiene imagen y cambiamos los roles, el codominio ahora se hace dominio, entonces tenemos una relación inversa en la cual existe un elemento del dominio que no tiene imagen. Por lo tanto, no tiene inversa la función del tipo inyectiva. Ahora vamos a analizar la conformación que se denomina función sobreyectiva. En la sobreyectiva tenemos que cada elemento del codominio tiene al menos una preimagen. Es decir, podemos encontrar elementos del codominio que tienen más de una preimagen. Por lo tanto, la sobreyectiva no es 1 a 1. Sin embargo, la sobreyectiva no permite que existan elementos del codominio sin preimagen. Todos los elementos del codominio deben tener al menos una preimagen. En este caso vemos que el triángulo rojo tiene dos preimágenes, el cuadrado rojo y el cuadrado azul. Cuando hacemos la inversión nos damos cuenta por qué es que no funciona. Cuando el codominio se transforma en dominio, vemos que el triángulo rojo tendría en ese caso dos imágenes, lo cual no es aceptado en una función. Por lo tanto, la función sobreyectiva no tiene inversa. Vamos a analizar una relación que ya habíamos determinado que sí era una función, pero la pregunta es, ¿tiene inversa o no? Es la relación T de A al conjunto B con X al cuadrado menos 4 como Y. Habíamos encontrado que 2 tiene como imagen 0 y menos 2 tiene como imagen 0 y 0 se encuentra en el codominio.
Entonces efectivamente comprobamos que es una función, pero ¿tiene inversa? No, no tiene inversa. Porque cuando hacemos que 0 sea el dominio, entonces vamos a tener que 0 tiene dos imágenes, 2 y menos 2. Por lo tanto, no es una función inversa. La inversa no es función. Y tenemos que es del tipo sobreyectiva. Ahora vamos a ver este otro ejercicio que ya habíamos comprobado que se trataba de una función. A 0 le corresponde 4 como imagen, a menos 4, 0, y existe un elemento 2 que no tiene preimagen. Por lo tanto, cuando hacemos la inversa, nos damos cuenta que la imagen de 4 va a ser 0, la imagen de 0 va a ser menos 4, pero 2 no va a tener imagen. Por lo tanto, esto contradice la definición de una función y en este caso la inversa no es una función. En este caso la inversa es del tipo inyectivo. Funciones en el plano cartesiano. Cuando tenemos una relación que es una función, la podemos graficar en el plano cartesiano XY con las coordenadas X y Y. La coordenada Y se obtiene con la relación algebraica. Tenemos la siguiente función f de x y la hemos graficado en el plano cartesiano. La primera pregunta es, ¿cuál es la imagen de menos 2? Partimos de menos 2 con una línea vertical hasta que chocamos con la función. Cuando chocamos con la función es como si rebotáramos y nos vamos hacia la derecha con una línea horizontal hasta el eje Y. Y en el eje Y podemos leer la imagen. En este caso es 2. En la segunda pregunta se desea conocer cuál es la preimagen de menos 2. Entonces partimos de menos 2 en el eje Y. Trazamos una línea horizontal hasta chocar con la función, rebotamos y seguimos la dirección vertical hasta chocar contra el eje X y ahí leemos las preimágenes. Recordemos que las preimágenes se encuentran en X. Por tanto, leemos que es menos 4. La preimagen de menos 2 es menos 4. Ahora vamos a analizar el dominio de la función. El dominio lo tenemos que buscar en el eje X. Va a ser, en este caso, un intervalo donde los valores de X tienen imagen. Es decir, cuando sacamos una línea recta, vertical y chocamos con la función, ahí tenemos imágenes. Por lo tanto, esa región del eje X es la que tiene el dominio. En este caso va desde menos 4 hasta 0. En el caso del rango es al revés. Lo buscamos en el eje y es el intervalo donde cuando sacamos una línea horizontal y chocamos con la función, ahí tenemos preimágenes. Por lo tanto, tenemos que buscar ese intervalo en el eje Y donde nosotros tenemos la función, donde chocamos con la función. En este caso, la función va de menos 2 hasta 2 en el rango. De igual manera, podemos verificar que la función es biyectiva 1 a 1. Es decir, los elementos del codominio solo tocan una vez la función. En este caso, si analizamos el rango, vemos que cada elemento de ese rango que va de menos 2 a 2, cuando tiramos una línea horizontal, siempre chocamos con la función, pero chocamos una sola vez. Y si chocamos una sola vez, significa que solo tiene una preimagen y por lo tanto es 1 a 1. Y esta función entonces tiene inversa, la f menos 1. Vamos a estudiar ahora la gráfica de f de x. Esta función tiene un comportamiento peculiar y consiste en que, conforme la x es cada vez más grande, tenemos que la función y se acerca al valor de 0. X es más grande y y cada vez se acerca más y más al valor de 0. Decimos que se acerca pero nunca llega. En ese caso, y igual a 0 es una asíntota a la derecha. A la izquierda tenemos el mismo comportamiento, pero al contrario. Tenemos que conforme la x es cada vez más pequeñita, el valor de y se acerca y se acerca a 0, pero nunca llega a ser 0. Entonces a la izquierda también tenemos una asíntota. El dominio es entonces a la izquierda de menos infinito. Los infinitos siempre están con una llave abierta, de menos infinito hasta menos 1. El paréntesis cuadrado hacia adentro, porque menos 1 está incluido. Se ve en un círculo en negrita. Ese es el intervalo a la izquierda. A la derecha partimos de 1
Incluimos, por lo tanto, el paréntesis cuadrado está hacia adentro y vamos hacia más infinito, el paréntesis está abierto porque en los infinitos siempre el paréntesis va abierto. Ese es el dominio en el eje X. Entonces, entre menos 1 y 1, en ese intervalo, si nosotros tratamos de buscar la imagen de los elementos entre menos 1 y 1, tiramos una línea vertical para intentar chocar con la función, pero ahí no hay función, entonces nunca chocamos, por tanto, entre menos 1 y 1 no hay imágenes. En cambio, de menos 1 a menos infinito, en cualquier valor de X que tiramos una línea vertical, chocamos con la función y luego rebotamos de manera horizontal. Ahora vamos a analizar el rango. El rango lo leemos en el eje Y. En este caso, los valores máximos en el eje Y van desde 2 hasta menos 2. Hacemos lo mismo entonces. El rango es menos 2 incluido, porque es un círculo en negrito, o sea, el paréntesis cuadrado hacia adentro, y 2 también incluido con paréntesis cuadrado hacia adentro. Entonces, existe, por ejemplo, las imágenes de menos 1. La imagen de menos 1 es 2 y la imagen de 1 es menos 2 en este gráfico. Si buscamos las preimágenes de un elemento en Y que sea mayor que 2, nos damos cuenta que no hay función, no encontramos nada. De 2 hacia más infinito, en el eje Y, no existe la función. Cuando tiramos una línea horizontal, nunca chocamos con la función. Lo mismo de menos 2 hacia menos infinito. Si tomamos cualquier valor en ese rango y tiramos una línea horizontal para chocar contra la función y buscar la preimagen, nos damos cuenta que no hay ninguna preimagen. Entonces la función solo existe entre 2 y menos 2. Ahora vamos a estudiar la gráfica g de x. Recuerde que cuando tenemos el círculo lleno, significa que el valor está incluido. Primero vamos a analizar el dominio, que tenemos que buscarlo en el eje X. El primer tramo es de menos 3 a menos 1. Como el círculo está lleno, incluimos esos valores y los paréntesis cuadrados van hacia adentro. Significa que los valores de menos 3 y menos 1 están incluidos en el intervalo. Esa es la primera parte. La otra va de 0 hasta 2. Igual, como tenemos círculos llenos, esos valores están incluidos y el paréntesis cuadrado va hacia adentro. El dominio completo es la unión de esos dos intervalos. El rango de la función lo tenemos que buscar en el eje Y. El primer rango de la función va de menos 4 hasta 2. Y el otro tramo va desde 0 hasta 1. En ambos casos hacemos la unión y los paréntesis van hacia adentro porque el círculo se encuentra lleno. Ahora vamos a practicar las imágenes y preimágenes. ¿Cuál es la imagen de menos 1? Entonces tenemos que tirar una línea vertical primero, chocar con la función, tomamos la dirección horizontal hasta chocar con el eje Y y entonces leemos el valor. En menos 1 chocamos con la función, rebotamos y llegamos hasta el valor de 1. ¿Cuál es la imagen de 0? Nos movemos en forma vertical hasta chocar con la función. Chocamos con la función en menos 4. Y ya no hacemos la segunda parte porque estamos en el eje Y. Entonces la imagen de 0 es menos 4. ¿Cuál es la imagen de menos 3? Si nos movemos de manera vertical primero, bueno, quedamos en el mismo lugar. Luego nos movemos de manera horizontal y pegamos contra 0. Entonces la imagen de menos 3 es 0. ¿Cuál es la preimagen de menos 2? Entonces ahora nos movemos primero de manera horizontal, pegamos con la función, rebotamos y nos movemos de manera vertical hasta llegar al eje X y pegamos con el número 2. Menos 2 tiene como preimagen 2. ¿Cuál es la preimagen de 1? Hacemos lo mismo, 1 nos movemos de manera horizontal, pegamos con la función, rebotamos, nos movemos de manera vertical hasta chocar con el eje X y leemos que la preimagen de 1 es menos 1.
Observe la siguiente función. Vamos a encontrar la imagen de menos 5. Entonces trazamos la línea vertical y pegamos con la función. Pero nos damos cuenta que en menos 5, cuando x vale menos 5, hay un círculo abierto. Eso significa que ahí la función no está definida. Por tanto, menos 5 no tiene imagen. Entonces le corresponde el conjunto o el elemento vacío. Imagen de 5. Trazamos la línea vertical, chocamos con la función, ahora sí hay un círculo relleno, esto significa que la función en ese lugar está definida. Rebotamos en dirección horizontal hasta chocar con el eje y ahí leemos el valor, en este caso es de 3. Preimagen de 1. Trazamos la línea, en este caso horizontal, a partir de 1 en y, chocamos con la función, rebotamos y seguimos en dirección vertical hasta llegar al eje X, donde leemos el valor, en este caso es 3. Preimagen de menos 2. En este caso nos encontramos la función en el mismo punto, entonces nos movemos en dirección vertical hasta el eje X y leemos el valor que es 0. El dominio de la función se tiene que buscar en el eje X. Trazamos líneas verticales desde X hasta chocar con la función. En la región donde se choca con la función sabemos que la función existe y por tanto es parte del dominio. En este caso, entre menos 5 abierto porque hay un círculo abierto, hasta 5 cerrado porque hay un círculo negro. Sabemos que cuando tiramos una línea vertical chocamos con la función. Entonces en ese rango hay función y por lo tanto es el dominio. En las líneas de color rosado vemos que cuando tiramos una línea vertical no hay nada en esa zona. Entonces a la derecha de 5 podemos tirar las líneas que queramos, que no vamos a encontrar la función, y a la izquierda de menos 5 igual tiramos las líneas verticales y no encontramos nada, solamente en esa región. El rango o el ámbito lo buscamos en el eje Y. En este caso podemos proceder igual. Tiramos ahora no una línea vertical, sino una línea horizontal hasta chocar con la función. Como se muestra en el gráfico, de menos 3 a 3, cuando hacemos esto, chocamos con la función, por lo tanto la función existe en ese rango de menos 3 a 3 y ese sería el rango o el ámbito que se lee, como les dije, en el eje Y. Vamos a analizar a continuación en cuál intervalo de x la función f de x tiene inversa f-1. Primero analizamos el intervalo en x de menos 5 a menos 3. En ese intervalo, todos esos elementos que están en ese intervalo tienen como imagen menos 1. Cuando analizamos la inversa, tenemos que menos 1 tendría como preimagen el intervalo entre menos 5 y menos 3. ¿Qué significa eso? Que menos 1 tiene infinitas imágenes si funciona como función. Entonces es sobreyectiva y la inversa no existe. Podemos pensar en lo siguiente: la imagen de menos 1 es menos 5. La imagen de menos 1 también es menos 4. La imagen de menos 1 también es menos 3. Y así, infinito número de imágenes. Por tanto, la inversa no funciona. Ahora vamos a analizar el intervalo menos 3, 0. Cuando x se encuentra entre menos 3, 0, la función se encuentra entre menos 3 y menos 1. O sea, el ámbito es menos 3 a menos 1. Analizando esta función uno puede notar que se trata de una función sobreyectiva, la cual no tiene inversa. Si menos 3 y menos 1 fuera el dominio, es decir, y en este caso sería el dominio, nos damos cuenta que en el caso de menos 2 tendríamos dos imágenes. A menos 2 le tocaría 0 y a menos 2 le tocaría menos 2 de imágenes si estuviéramos analizando la inversa, ¿verdad? Entonces la función es sobreyectiva y no tiene inversa. Hay que observar que esto ocurre porque la función tiene un comportamiento en que primero baja. De menos 3 a menos 1 la función baja, es decir, es decreciente. Cuando uno se mueve a la derecha y la función es baja, la función se denomina decreciente. Y luego a partir de menos 1 a 0 la función es creciente, sube. Uno se mueve hacia la derecha y la función sube. En el intervalo menos 3 menos 1 podemos ver que la función es decreciente. Es decir, cuando nos movemos hacia la derecha la función baja.
Y si observamos el eje y analizamos ahí el codominio, cuando trazamos líneas horizontales y pegamos con la función, nos damos cuenta que esas líneas horizontales solo tocan la función en un punto. Por lo tanto, es biyectiva y tenemos inversa. Ahora analizamos el intervalo -1, 5. En este caso es muy parecido al anterior. Cuando nos movemos hacia la derecha, la función sube. Eso significa que es creciente. Y si analizamos el codominio en el eje Y, nos damos cuenta que al trazar líneas horizontales, siempre tocamos la función en un solo punto. Por lo tanto, la función es biyectiva y sea inversa. Entonces, la conclusión más importante es, cuando tenemos una inversa en un rango dado de x, tenemos inversa solamente si la función sube o baja. No hay inversa si la función es del tipo escalón, cuando es constante y es una línea horizontal. Y tampoco tenemos inversa si la función en el rango de x analizado sube y baja al mismo tiempo. Tema: composición de dos funciones. Partimos de una función f de x, en este caso una biyectiva, en el cual el dominio son los cuadrados y el codominio son los círculos. Pero luego vamos a añadir una segunda función que se llama g de x. En esta función, el dominio son los círculos y el codominio son los triángulos. Y las dos funciones tienen en común un conjunto. El conjunto que es el codominio para f de x es el dominio para g de x, que es el conjunto que está en el centro. La función la denominamos como función compuesta o podemos escribirla como g, un círculo f y el argumento x, y la nombramos como f seguida de g. Para que esto funcione, tenemos que hacer que el conjunto que está en el medio enlace los dos conjuntos que están en el extremo. Calculemos las imágenes a través de la composición de estas dos funciones. Al cuadrado azul le va a corresponder el triángulo azul, al cuadrado blanco le va a corresponder el triángulo blanco y al cuadrado rojo le va a corresponder el triángulo rojo. La clave para que esto funcione está en el conjunto del medio. En este caso se requiere que el codominio de f de x debe estar incluido en el dominio de la segunda función. Cuando analizamos si con dos funciones se puede hacer una composición, tenemos que analizar el conjunto del centro. Los enlaces se tienen que mantener, el circuito debe mantenerse. Se pueden dar diferentes casos de acuerdo a las dos funciones f y g. Por ejemplo, puede ser f biyectiva y g biyectiva. Puede darse el caso en que una sea sobreyectiva y la otra inyectiva. Como se muestra, aunque tenemos esas circunstancias, no se rompe el circuito en el centro y por lo tanto la composición funciona. Ahora, cuando vamos a analizar la inversa de una función compuesta, en este caso, sí va a importar si es sobreyectiva o inyectiva. También podemos tener esta configuración. La primera función es sobreyectiva y la segunda también puede ser sobreyectiva. Vemos que no se rompe el circuito en el centro a pesar de que tenemos la sobreyectividad en ambas funciones. Ahora, cuando analizamos la inversa, pues la inversa no va a existir, pero la función compuesta sí existe. A continuación vamos a analizar un ejercicio del examen de bachillerato por madurez de la primera convocatoria del 2024 del MEP. Bueno, se trata de tres funciones, una f de x que se ha graficado en el plano cartesiano y otras dos g y r que se da la relación algebraica. La pregunta es, un intervalo del dominio de f donde esta función posee inversa es. Analicemos el dominio de la función f de x. El dominio de la función f de x va de -4 a 0. En el a y en el b los dos intervalos son más grandes que -4 y 0. El a va de 0 a 2, que no existe en el dominio. El b va de 0 a 1, parte del intervalo que no existe en el dominio. Por lo tanto, no van a tener inversa. Si no existen en el dominio, no pueden tener inversa. Además, observe que para a y para b, la función crece y decrece simultáneamente. Y dijimos que eso nos lleva como consecuencia
a una sobreyectividad, lo cual no tiene inversa. Entonces nos queda la C. La C es un subintervalo del dominio, va de -1 a 0, y en la función solamente decrece en ese intervalo. Por lo tanto, esa sería la respuesta, porque solamente decrece en el intervalo, no simultáneamente como los otros intervalos A y B. En el segundo ejercicio tenemos que analizar las tres funciones. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? G seguida de F. Bueno, primero tenemos que hacer G de 0. G de 0 es 0 menos 2 menos 2. O sea que G de 0 es menos 2. Ahora ese valor, que es el codominio de G, va a ser el dominio de F. Entonces entramos con menos 2 al gráfico. En el gráfico leemos menos 2, chocamos con la función, hay un círculo relleno y rebotamos en dirección horizontal hasta tener 2. Por lo tanto, la imagen de 0 es 2 y la opción A es falsa. Ahora nos preguntan en B y C si es factible hacer la composición de dos funciones. En la primera, la función está compuesta por R y F. En la segunda, por R y por G. Entonces tenemos que encontrar el codominio de R a través de la relación aritmética. Vamos a ver. Entonces la imagen de menos 2 a través de R sería menos 2 al cuadrado 4, 4 menos 4, 0. La imagen de 2, cuando elevamos al cuadrado, 4 menos 4, 0. Entonces menos 2 y 2 tienen como imagen 0. Y además hay un dato interesante. Como se trata de una cuadrática, es una cuadrática que tiene el vértice en menos 4 y es cóncava hacia arriba. Entonces la función tiene como imagen en 0 menos 4 y ese es el vértice de la función cuadrática. Si hacemos un dibujito de la función, podemos darnos cuenta cuál es el dominio. Cuando la función va de menos 2 a 2 en el dominio, el codominio va desde menos 4, que es el punto más bajo, hasta 0. Entonces, el conjunto B es igual a menos 4, 0. Entonces ahora sabemos cuál es el codominio de R, B. Eso es muy importante porque es el conjunto del centro de la composición de las dos funciones. En el conjunto del centro tenemos que ver que ahí no hay ningún cortocircuito, que no se rompen las imágenes. Entonces tenemos que R va de menos 2 a 2 de dominio y de menos 4 a 0 de codominio. Y para la opción B, F va de menos 4 a 0 también. Por lo tanto, no tenemos ningún cortocircuito. La respuesta sería B. Y para el caso de la C, vemos que la función G va de menos 2 a 2 hasta A. Entonces, en el centro tenemos menos 4, 0, que viene de la primera función, y la segunda función va de menos 2 a 2. Por lo tanto, de menos 4 a menos 2 no tenemos imagen y hay un cortocircuito. Por lo tanto, la función no es factible. La función de la composición no es factible. El siguiente ejercicio es parecido al anterior. Bueno, en el primer ejercicio nos vamos a fijar solamente en la gráfica XY y en las relaciones R, G y H en el siguiente ejercicio. Bueno, en el gráfico XY dice así: analice las siguientes afirmaciones. Un intervalo del dominio de f de x donde esta función posee inversa es igual a menos 3, 2. Señalamos el intervalo menos 3, 2 y vemos el comportamiento de la función en ese intervalo. La función es escalón de menos 3 a 0 y luego es creciente de 0 a 2. Como tenemos la función escalón, sabemos que la función escalón es sobreyectiva, entonces no tiene inversa. Es decir, que si observamos la inversa, tendríamos que 1, el elemento 1, tendría infinitas imágenes. Por lo tanto, la afirmación 1 es falsa. En la pregunta número 2 nos dice lo siguiente: si en el conjunto universo es en los números reales, entonces el complemento del dominio de f corresponde a menos infinito menos 5 unión
3 más infinito. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar primero el dominio de la función, que va de menos 5 hasta 3 en el eje X. El complemento del dominio serían todos los elementos del dominio que hacen falta para tener R. Entonces serían los conjuntos que están fuera del dominio. El dominio empieza en menos 5. Entonces, para llegar a R me hacen falta los elementos que van desde menos 5 hasta menos infinito, que es el primer intervalo que nos ponen. Y luego el dominio termina en 3. Entonces tenemos que nos hacen falta para llegar a R de 3 a más infinito. Cuando yo sumo el dominio y esos dos intervalos, me tiene que dar R. Entonces el complemento son todos los elementos que me hacen falta para llegar al universo. Tengo que definir un universo. En este caso me lo definen como los números reales. Sería entonces toda la recta, ¿verdad? Por lo tanto, solo es cierta la número 2 en este caso. En la segunda pregunta tenemos que analizar h seguida de f. Primero tenemos que encontrar la imagen de 2 a través de h. En este caso es menos x más 2, o sea, menos 2 más 2, 0. h de 2 es igual a 0. 0, tenemos que ir ahora al gráfico de f y encontrar su imagen. La imagen de 0 en el gráfico es 1. Por lo tanto, la afirmación A es falsa. En la pregunta B tenemos que encontrar g seguida de r. Entonces lo que hacemos es encontrar la imagen R argumento G igual a G, porque R argumento X es igual a X, pero vamos a hacer que el X sea el G. Eso es cuando el codominio se transforma en dominio. Entonces R argumento G de G es igual a G es igual a X al cuadrado menos 4. Por lo tanto, la expresión que se da en la opción B es falsa. Análisis de la número D. Tenemos que ver si es factible la composición R seguida de G. Entonces primero encontramos las imágenes de R. R va de menos 4 a 0 y la imagen es una línea recta tal que R de X es igual a X. En este caso tenemos que cuando X vale menos 4, Y vale menos 4. Cuando X vale 0, Y vale 0. Por lo tanto, el dominio de esa función es menos 4, 0 y el codominio es menos 4, 0. Y ahora ponemos la G. La G, el dominio va de menos 2 a 2. Por lo tanto, en el puro centro de la composición de las dos funciones está el codominio de R y el dominio de G. En este caso deben acoplar para que no haya un cortocircuito. Nos damos cuenta que no acoplan. Por ejemplo, de menos 4 a menos 2 no hay imágenes para R en G. Entonces no funciona. Bueno, solo queda la respuesta C, que tendría que ser la correcta. Hay que analizar si es factible f seguida de g. Entonces f, el dominio ya lo habíamos visto, va de menos 5 a 3. Y el codominio va de menos 2 a 2. Y la g, el dominio es de menos 2 a 2 hasta b. En este caso b es menos 4, 0. Eso es analizando x al cuadrado menos 4, que es una parábola, ¿verdad? En este caso es conveniente hacer un pequeño bosquejo para analizar el dominio de una parábola como x al cuadrado menos 4. Pero nos damos cuenta entonces, regresando al ejercicio, que menos 2, 2 en el puro centro acopla perfectamente. Por lo tanto, los elementos del codominio de f van a tener imagen a través de g porque el circuito no se ha roto. En el siguiente problema vamos a analizar un gráfico en el plano cartesiano XY. Nos preguntan un intervalo del dominio de f donde ésta tiene inversa y nos dan 4 intervalos. A, intervalo menos 1, 1, abierto. En este caso la función sube y luego baja. Intervalo menos 2, 0. En este caso la función solamente sube. Intervalo menos 3, 0. En este caso la función es constante primero y luego sube. Menos 4, 2. La función es la función escalón y la función es constante. Bueno, ya sabemos que para que tenga inversa solamente debe subir o bajar. Por lo tanto, la respuesta es la B, menos 2, 0. Puede ser cerrado o puede ser abierto, no importa.
En el siguiente ejercicio tenemos que analizar tres proposiciones y ver si son verdaderas o son falsas. En la primera tenemos que calcular la imagen de -2 a través de la composición f seguida de h y verificar si es igual a -6. Entonces tenemos que calcular h argumento de la función f argumento -2. El argumento de f -2 en el gráfico nos dice que -2, una línea vertical, chocamos con la función, una línea horizontal y llegamos al valor de -4. Entonces ahora calculamos h de -4, o sea, buscamos la imagen de -4. En h es x menos 2, entonces -4 menos 2 es igual a -6. Por lo tanto, la número 1 es correcta. En la segunda tenemos que encontrar r seguido de m y verificar que sea igual a -x al cuadrado más 2. Calculamos m con el argumento r. M de x es x más 2, por lo tanto m de r es r más 2. Y luego reemplazamos r por el valor que nos dan x al cuadrado menos 4. Y la expresión queda x al cuadrado menos 4 más 2. Da x al cuadrado menos 2. Por lo tanto, la número 2 es falsa. Ahora vamos a analizar la número 3. Nos preguntan si es factible hacer m seguida de r. Entonces empezamos por m que va de dominio tiene -4,2 y calculamos las imágenes a través de la función que dice que m es x más 2. -4 más 2 menos 2. 2 más 2, 4. Entonces el codominio es -2, 4. Esto lo podemos hacer cuando se trata de una línea recta. Calculamos las imágenes de los extremos y esas imágenes van a ser los extremos del codominio también. Eso en el caso de la línea recta. R va de -2 a 2 como dominio y el codominio es B. Entonces el centro de la composición está el conjunto que debe encajar. -2 y 4 y tenemos -2 y 2. Como no corresponden, vamos a tener elementos de -2 a 4 que no están en R. Por ejemplo, de 2 a 4, que son las imágenes de M, esas imágenes a través de R no tienen porque el dominio de R no incluye ese rango, por lo tanto esa opción es falsa. Entonces solamente la 1 es correcta. En el siguiente problema vamos a analizar el valor de 2 a través de la función que está compuesta por g seguida de f. Entonces hacemos f argumento, g argumento de 2. G argumento de 2 es igual a, vamos a la función y encontramos que es 2x menos 5. Por lo tanto, la imagen de 2 es 2 por 2, 4, menos 5, menos 1. Por lo tanto, g de 2 es -1. Ahora hacemos f de -1. -1 a través de la función gráfica. Como -1 choca directamente con la función en el eje X, entonces no nos movemos en dirección vertical, solo nos movemos en dirección horizontal y chocamos con el 0. Por lo tanto, la imagen de -1 a través de f es igual a 0 y la respuesta es A. En el siguiente problema tenemos que analizar dos proposiciones y decidir si son verdaderas o falsas. Analicemos la primera. Existe la composición J seguido de R. Entonces empezamos primero por el último. La última función es la primera. Entonces J va de -2 a 2. Y ahora tenemos que encontrar las imágenes. Vemos que -2 tiene como imagen 0. 2 tiene como imagen 0. Y se trata de una parábola o una función cuadrática que es cóncava hacia abajo porque tiene un valor negativo la x al cuadrado, que es -1, es cóncava hacia abajo. Y además sabemos que cuando x vale 0 pasa por 4. Entonces hacemos un esquema de la función cuadrática. De -2 a 2, la función sube y luego baja y llega a un máximo de 4. Entonces cuando el dominio de la función es -2 a 2, el rango es de 0 a 4. Ahora vemos la segunda relación que es R. R va de 0 a 4 y tiene como codominio H y es una línea recta
2 menos 2x. Cuando es línea recta, los extremos del dominio nos dan, a través de las imágenes, los extremos del codominio. Entonces, la imagen de 0 es 2 y la imagen de 4 es menos 6. Por lo tanto, el codominio va de 2 a menos 6. Nos centramos ahora en el conjunto del medio, que es donde el circuito tiene que ser continuo. Entonces nos damos cuenta que efectivamente el codominio de J es igual al dominio de R, por lo tanto se acoplan bien las dos funciones, J que es la primera y R que es la segunda, y por lo tanto la 1 es correcta. Analizamos ahora la segunda relación. Existe la composición de G seguida de R. Entonces, empezamos por la última es la primera. Entonces, G tiene como dominio 0, 3. Encontramos entonces las imágenes de 0 y de 3. La imagen de 0 es 2 por 0, 0 menos 5, queda menos 5. Y la imagen de 3 es 2 por 3, 6, menos 5, 1. Por lo tanto, el codominio de G es menos 5, 1. Y ahora ponemos la relación R que ya la habíamos calculado en el ejemplo, en el ítem número 1. R va de 0 a 4 como codominio y las imágenes son 2 a menos 6. Cuando nos centramos en el medio, para ver si no hay cortocircuito, vemos que efectivamente sí hay cortocircuito porque no se acoplan los dos intervalos. El codominio de G no se acopla con el dominio de R, que eso es lo que debe ocurrir. Por lo tanto, la relación 2 es falsa. En la siguiente pregunta hay que analizar dónde la función f de x que está graficada en el plano cartesiano tiene inversa o no. Vamos a ver el intervalo 0,3. ¿Qué ocurre en el intervalo 0,3? La función decrece y luego crece. En el intervalo 1,3 es muy parecido, decrece y crece. En el intervalo menos 3, 1, la función solamente decrece. Y en el intervalo menos 4, 1, la función es constante y luego decrece. Por lo tanto, como hemos dicho, solamente cuando la función decrece tiene inversa. Vamos a analizar cuáles de las siguientes opciones son verdaderas o son falsas. La opción 1. Tenemos que calcular la imagen de 4 a través de la composición de las funciones f y h. Es decir, es f seguida de h. Las podemos poner de forma anidada, es decir, h argumento, f argumento 4. Eso significa que el dominio de h es el codominio de f. F de 4, vamos a la gráfica, trazamos una línea vertical, pegamos con la función en el círculo relleno, rebotamos, vamos hacia el eje Y en forma horizontal y leemos que es 3. Luego calculamos la imagen h de 3. Menos 3 más 2, es decir, menos 1. Por lo tanto, la relación 1 es falsa. Ahora analizamos la relación 2. Tenemos que ver si existe una composición de las funciones g seguida de m. Analizamos primero la última. Es g. G tiene como dominio 0,3 y tenemos que calcular el codominio. ¿Cómo lo hacemos? Calculamos las imágenes de los extremos del dominio y esas imágenes del extremo del dominio nos va a dar el extremo del codominio. Entonces, 0. 2 por 0, 0, menos 5, menos 5. A 0 le corresponde menos 5. 3, 2 por 3, 6, menos 5 le corresponde 1. Entonces, con esas imágenes tenemos los extremos del codominio. El codominio está de menos 5 a 1. Ahora escribimos m. M va de menos 5 a 4. Y el codominio lo hacemos igual. La imagen de menos 5 es 8 y la imagen de 4 es menos 1. Entonces, el codominio va de 8 a menos 1. Y nos fijamos en el centro. En el centro nos damos cuenta que menos 5, 1 está incluido en el intervalo menos 5, 4. Por lo tanto, no hay cortocircuito, sino que se mantiene la conexión, siempre y cuando el codominio de G está incluido en el dominio de M. Por lo tanto, la composición de las dos funciones sí existe. Y la opción 2 es correcta, que sería en este caso la única. Ahora analizamos esta otra función en el plano cartesiano y tenemos la siguiente pregunta. Un intervalo del dominio de f donde es posible determinar su inversa corresponde a y nos dan 4 intervalos. Entonces en cada intervalo vamos a estudiar el comportamiento. A, de menos 1 a 2. La función
baja y luego sube. En B, de menos 2 a menos 1, la función solamente sube. En C, de menos 3 a menos 1, la función baja y luego sube. Y finalmente en D, de menos 4 a menos 1, la función baja y luego sube. Entonces el único intervalo donde tenemos el comportamiento que la hace biyectiva es B, solamente sube. Y esa es la respuesta. Analice las siguientes proposiciones. En la número 1 tenemos g seguida de f y tenemos que encontrar la imagen a través de esa función. Entonces procedemos a escribir f, argumento g, argumento 5. Con esto vamos a tener g anidada con f. Encontramos que g de 5 es igual a 5 menos 2, o sea 3. Y ahora buscamos la imagen de 3 a través de f. F de 3. 3, subimos de forma vertical, chocamos con la función, rebotamos, vamos en forma horizontal y leemos que es 2. Entonces, 1 es cierta. En la número 2 vamos a ver si es cierta o falsa. Tenemos que encontrar la imagen de x a través de h seguida de m. Y tenemos que hacerlo de manera algebraica. Entonces, primero hacemos m de h. M de x es 2x más 1, por lo tanto m de h sería 2h más 1. Y reemplazamos h por el valor de la función, que es h es igual a x más 1. 2 por paréntesis x más 1. Cerramos paréntesis más 1. Esto da 2x más 2, o sea que da 2x más 3. Por lo tanto, 2 sería falsa. En la tercera tenemos que ver si es verdadera o falsa. Es factible efectuar r seguida de h. Entonces empezamos por r. R va de menos 3 a 2 como dominio. Y tenemos que hacer una gráfica de la función cuadrada menos x al cuadrado más 4 entre menos 3 y 2. Sabemos que cuando x vale 2, la función vale 0. Cuando x vale 0, la función vale 4. Cuando x vale menos 2, la función vale 0. Y cuando x vale menos 3, la función vale menos 5. Hacemos el dibujo y ya tenemos el dominio menos 3 a 2 y los máximos y mínimos de la función, que son un máximo de 4 y un mínimo de menos 5. Por lo tanto, la función x al cuadrado, menos x al cuadrado más 4 en el dominio menos 3 a 2 va de menos 5 a 4. Ahora analizamos h, que tiene como dominio el intervalo menos 5,4. Calculamos las imágenes. Como es línea recta, entonces los extremos del dominio nos darían a través de las imágenes los extremos del codominio. La imagen de menos 5 a través de la función es menos 4. La imagen de 4 a través de la función es 5. Aunque esta parte no tiene interés para encontrar el resultado de 3. Solamente nos basamos en el centro. En el centro nos damos cuenta que hay una perfecta coincidencia entre el codominio de R y el dominio de H. Por lo tanto, la 3 es verdadera. Es factible efectuar esta composición. Hemos terminado el tutorial de hoy. Ahora puedes decidir si en un intervalo dado la función tiene inversa o no. Puedes encontrar los dominios, las imágenes, los codominios y también puedes saber si es posible efectuar la composición de dos funciones. Nos puedes visitar en fikismatica.blogspot.com y ver nuestras tutorías privadas. Si te gustó este video, por favor dale manita arriba, eso nos ayuda. Muchas gracias.